¿Qué tal? Continuamos con nuestra serie de exposiciones. Ahora tenemos a nuestro compañero Daniel Cortés, que nos va a hablar un poquito sobre prácticas de improvisación en el barroco, un tema que él ha estado abordando, incluso desde el seminario pasado, con algo sobre glosas en el Renacimiento. Así que adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctor. Los saludo a todos también, compañeros. Y bueno, sí, como dijo el doctor, pues en este caso, esta pequeña exposición va a girar en torno a la improvisación en el barroco. Bueno, quiero empezar con un aspecto muy general acerca de la improvisación, como vimos en el Renacimiento y como ya también lo dijo el doctor desde el semestre pasado. Pues sabemos que la improvisación era una competencia esencial de todo músico, o sea, era un deber ser del músico, em, pues no solo incluso para mostrarse o para ahora sí que dar una demostración de su valía o de su técnica, sino como uso cotidiano. Em, Se esperaba, ¿no? Que intérpretes, que cantantes, organistas sobre todo, ornamentaran, variaran y adaptaran el material musical muchísimas veces en tiempo real, ¿no? Y esto, pues sí, era una cuestión obligatoria o esperada, ¿no? A mí un pequeño paréntesis que quisiera hacer acerca de la improvisación, que me pareció muy interesante, de hecho, desde que lo vi el semestre pasado o lo estudié el semestre pasado, es que, y bueno, aquí el buen doctor me podrá seguramente corregir, pero yo no encontré fuentes, ¿no? O tratados que hablaran, o sea, ¿cómo decirlo? Como específicamente o como absolutamente de la improvisación, más bien pues daban ciertos otros temas, ¿no? La ornamentación, los recursos para poder adornar cadencias, por ejemplo, ¿no? O glosar en la cuestión del Renacimiento, em, o las variaciones, o todo esto, pero no había, o sea, ¿cómo decirlo? Como citar textualmente la cuestión de la improvisación o la importancia de la improvisación. Y esto yo lo veo o me parece importante, o bueno, interesante al menos mencionarlo, porque yo veo o pienso que la improvisación pues no era una cuestión vertical, o sea, no era algo como, ¿cómo decirlo? Era muy transversal, o sea, ahora sí que estaba presente en todo aspecto del músico, ahora sí que desde la formación eh, primaria del músico se improvisaba, ¿no? O sea, desde que empezaban a haber formación en la cuestión de armonía, de contrapunto, lo hacían mediante la improvisación o esta invitación al músico a crear, ¿no? Desde el inicio. Me parece una cuestión muy interesante y creo, bueno, digo, eso ya es más de la conclusión, pero una competencia que debería retornar con bastante fuerza actualmente en el músico, ¿no? Bueno, hay que entender algo también, que la partitura se entendía con un marco general, o sea, si bien es cierto, tomando en consideración otra vez el Renacimiento, ya había un desarrollo de la notación, pues que podríamos decir notable. Aún así, pues no era considerado un texto sagrado o inalterable, como quizás, o más bien como sí después del barroco o ya después también del clásico se vio así y se ve así. Em, pero sí como un marco general de cómo hacer las cosas, pero se esperaba que fuera improvisado. Como ya vimos también en la clase, em, esto era pues, también porque muchas veces pues la primera interpretación o el intérprete principal de la obra pues era el mismo compositor, ¿no? Entonces, pues había siempre esta invitación a la creación o a la improvisación. Bueno, quiero dividir, obviamente es justo en esa búsqueda de cómo estructurar la cuestión de la improvisación, quería dividirlo en dos aspectos bastante generales, que sería, la primera sería la improvisación o creación extempore, o sea, esto quiere decir sin preparación o sin una guía, podríamos decirlo. Y dos, la modificación, ornamentación, perdón, de algo ya dado, ¿no?
naturalmente, pues en medio de estas dos cuestiones, pues hay muchísimas vertientes o tonos grises, ¿no? De los cuales quiero destacar cuatro o poder hacer quizás cuatro categorías, ¿no? La primera sería agregar ornamentos o disminuciones dentro de la ejecución de una pieza, de algo ya completamente escrito. Yo, de hecho, también lo pienso mucho en la glosa, acordándome un poco de la exposición pasada. Modificar o variar melodías, secuencias dadas, por ejemplo, una pasacalia, una partita, o también muy, muy claro en las áreas da capo. La realización del bajo continuo o partimento, incorporar una melodía dada dentro de una improvisación libre, o sea, algo que se tiene que mencionar en una improvisación, podría ser un ricercaro o una fuga, y la improvisación libre desde muy pocos parámetros dados, podría ser una tocata o bueno, lo que le llamaban también una entonaciones, si no me equivoco, era pues, por ejemplo, estos preludios o bueno, estas introducciones que hacía el organista antes de empezar un canto litúrgico, pues era una improvisación básicamente libre, ¿no? Sin ningún parámetro más que el modo en el que iba a estar el canto después, ¿no? Em, y bueno, algunos autores describen que si esa introducción se prolongaba muchísimo, pues se le podía denominar como tocata, ¿no? Bueno, una base sólida para improvisar es sin duda el conocimiento y práctica de la ornamentación. Em, bueno, esto se ve desde el Renacimiento también, cuando distintos autores exponen las maneras de rellenar o agregar gracias en intervalos, cadencias, progresiones. Em, y ornamentar, bueno, dígase improvisar, requería de un conocimiento profundo de la armonía, del contrapunto, así obviamente como la destreza técnica del instrumento, ¿no? Y esto obviamente le da pues esas herramientas, literalmente hablando, al intérprete para poder, vamos a decirle que hacer lo que quiera, porque bueno, sí hay en distintas formas, pues bastantes parámetros, ¿no? No me voy a detener muchísimo con la ornamentación, ya que creo que en otras exposiciones y en otros temas lo hemos visto un poco más a profundidad. Pero a grandes rasgos, pues hablar de los estilos de ornamentación, que al fin y al cabo también podríamos unirlos a los estilos de la improvisación, pues en Italia, ¿no? El virtuosismo, la espontaneidad, la teatralidad, como algunos autores pues ponen o explican que dentro de, no sé, una blanca o una negra incluso podemos disminuir con, no sé, 10, 12, 16 notas o más, ¿no? En Francia, pues una elegancia, pero una regla precisa de ornamentación, los agriments, sí, creo que algo así se podría pronunciar, eh, que también tenían que ver con el afecto. Alemania, pues un eclecticismo, ¿no? O sea, una síntesis o una, de los diferentes estilos, sobre todo el italiano y el francés, y bueno, con una base o énfasis en el contrapunto. Inglaterra, pues ornamentación vocal refinada y grounds o improvisados, o sea, grounds estos, como estructuras armónicas casi inamovibles o estáticas, en el que pues se hacía una improvisación, si se puede llamar libre, arriba, ¿no? Muchos tratados describen ornamentos, como vimos en la clase o como vimos en otras exposiciones, ¿no? Que literalmente exponen la partitura del ornamento y lo que quería decir, la explicación y todo. Pero bueno, la aplicación real, tenemos que decirlo, dependía del gusto del intérprete y del carácter o el afecto de la pieza, ¿no? Bueno, obviamente ahora voy a empezar con distintas maneras o formas como quizás más específicas de la improvisación en el bajo continuo y el partimenti, ¿no? El corazón armónico del barroco pues era el bajo continuo, ¿no? A partir de una línea de bajo con las cifras numéricas para darnos una idea, ¿no? Del acorde o de la desarrollo que había que hacer. El intérprete, por ejemplo, un clavecinista, un laudista o un violista, pues creaba otros acordes, creaba líneas melódicas, creaba contrapuntos, hacía disminuciones, o hacía incluso, pues sí, improvisación, pues libre, ¿no? Bueno, no tan libre, porque vamos a decirlo así, por ejemplo, un autor, Agazzari,
Él decía, por ejemplo, que no a fuerza tenía que ser un clavecinista o un laudista o un violista, o sea, podría, que prácticamente cualquier instrumento podía ser un bajo continuo. Em, pero lo que sí decía, y es por lo que lo puse aquí también, es que debían de esperar turnos, por así decirlo, ¿no? Porque el intérprete que hacía el bajo continuo, pues no podía interrumpir o entorpecer la línea de las otras voces que estaban por encima, ¿no? Demasiada improvisación podía interrumpir o molestar, ¿no? El partimenti, a diferencia del bajo continuo, pues consistía en desarrollar o improvisar una parte sobre el bajo ya establecido, por lo que la improvisación se volvía la pieza en sí misma, ¿no? Y bueno, los partimenti, aunque en realidad podríamos decir que su uso empieza desde el final más o menos a finales del siglo XVII, pues sí podemos encontrar algunas fuentes que hablan de esto desde el inicio del siglo. Y bueno, y después su uso fue muy prominente, si no mal recuerdo, hasta incluso casi llegando al siglo XIX, casi. Em, bueno, la improvisación instrumental, como ya lo hemos visto en otras exposiciones, los intérpretes podían modificar pasajes, improvisar cadencias e insertar disminuciones virtuosas en intervalos o sobre todo en notas largas. La cadenza pues era casi siempre improvisada, solo a partir del clasicismo comenzó a escribirse y a tomar más relevancia literal de lo que se escribía. Y bueno, sí quiero determinar esta también diferencia de a principios del siglo XVII hablamos de cadenza per finale, más bien una prolongación del penúltimo paso de la cadencia para cerrar, en el cual el intérprete aprovechaba para hacer disminuciones. Y ya para el barroco tardío, pues hablamos de estas, pues como literal en el concierto, la cadencia del concierto completamente improvisada y más larga y más virtuosa, ¿no? En la improvisación vocal, bueno, los cantantes eran formados para embellecer repeticiones, especialmente en las áreas da capo. En la segunda sección de A se esperaba que el intérprete improvisara pues nuevas variaciones, ornamentos, alteraciones de ritmo y fraseo. Y bueno, como vimos también en clase, en Tosi, pues escribía, ¿no? Que para el da capo, pues se esperaba un completo dominio de la ornamentación y aquel que no, bueno, lo voy a parafrasear, pero aquel que no ornamentara o no fuera bastante creativo, si lo podemos llamar, con la improvisación, pues no era considerado un maestro, ¿no? Em, y bueno, la improvisación ahora en el órgano. El organista barroco, pues era un improvisador profesional, eh, improvisaba preludios, tocatas, fugas, ¿no? Corales, todo esto, acompañamientos litúrgicos, por ejemplo, todo esto casi extempore. Maestros como Buxtehude o el joven Bach, pues destacaron por su capacidad de crear obras. Ay, perdón, no logré, más bien no terminé de poner lo de la Catedral de San Marcos y no estoy muy seguro, por favor, doctor, corríjame si era en ese año, pero un ejemplo que quería dar era como ahora sí, convocatoria para ser el organista de esta catedral en el cual, pues, literal era un requerimiento de improvisación bastante difícil y bastante virtuoso, ¿no? Bueno, quiero también tomar un pequeño momento para hablar muy pequeño sobre la relación de la improvisación y la retórica musical, pero bueno, la retórica en sí. Como dije el semestre pasado, como exponía en la cuestión de las glosas, y su literal relación con la glosa poética, considero que la improvisación era un acto retórico porque pues captaba la atención en esta figura retórica del captatio benevolente, pues que era literal llamar la atención del público, ¿no? Tomar o causar empatía en el público y pues yo pienso que qué mejor manera que una improvisación virtuosa en el cual el público pues obviamente estuviera impresionado y viera esta habilidad del músico, desarrollar ideas musicales pues que pues podían ser o nuevas, ¿no? En esta argumentación, que también es un recurso retórico,
Y bueno, y pensar que cada afecto, tomando en cuenta la pieza, ¿no? Pedía un tipo de improvisación, pues, distinto, ¿no? O sea, yo creo que la virtuosidad está en que, pues, una pieza muy solemne, muy quizás religiosa, pues, se podía improvisar de una manera y otra, por ejemplo, una pasacalia, pues, de otra, ¿no? O sea, creo que podía ser, esta idea, ¿no? De poder cambiar, o de poder improvisar de diferentes maneras, o de crear argumentaciones musicales diferentes dependiendo del afecto, pues, yo creo que es bastante valiosa de pensar para un músico de esa época, pero paréntesis, yo creo, para un músico también, pues, de ahora mismo, ¿no? Y bueno, para terminar, esta pequeña intervención, hablarse de la decadencia, pues, de la improvisación después del barroco, ¿no? Con el auge del clasicismo, obviamente, sobre todo el romanticismo en adelante, las partituras se vuelven más precisas, se vuelven más literales, el compositor adquiere mayor autoridad, no porque antes no la tuviera, no porque antes no fuera, pues, considerado una autoridad, sino me refiero en el sentido de autoridad como discurso único quizás de su composición, ¿no? O sea, como, pues, de aquí, pues, no te sales, ¿no? Incluso, bueno, mismos autores, retomando un poco el principio del siglo XVII, si no mal recuerdo, en Novo Musiché de Caccini, él mismo también decía, aunque sí hablaba de la improvisación, pues hablaba de que, voy a parafrasearlo otra vez, disculpe doctor, las notas escritas con gracia debían de permanecer como estaban escritas sin ningún tiempo de permiso, por así decirlo, de modificarlas. Y bueno, esto ya se ve completamente, pues ya más asentado después del barroco. Y la improvisación pues permanece en tradiciones como el órgano litúrgico, la música popular y bueno, más tarde el jazz o en la actualidad, no sé, otros géneros que también tienen estas cuestiones de improvisación, ¿no? Ya me olvidó, ¿verdad? Ah, bueno, y me detengo nada más para un poco hilarlo con la cuestión que decía al principio, considero que la improvisación, visto otra vez, como decía, como un tema transversal del músico, es una práctica o una competencia que creo que debería de ser tomada en cuenta muy seriamente en la actualidad, porque, o sea, no solamente pensando en, bueno, voy a, pues a hacer algunas notas dentro de un acorde y ya, sino pensar más profundamente en cómo el músico puede tener la capacidad de argumentar, de literalmente, pues sí, llamar la atención, pero en el buen sentido de exponer una idea nueva dentro de una composición ya existente, pues creo que es muy valioso y nos daría la oportunidad y el reto a los nuevos músicos o a los músicos actuales de tener ese mismo bagaje intelectual que obviamente, por ejemplo, de la armonía, del contrapunto, de todo esto para poder realizar estas pues, intervenciones, ¿no? Y bueno, eso sería todo por esta pequeña intervención y los dejo con el video. Nada más quiero... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Ay, Doctor, compañeros, muchas gracias por haberme escuchado en esta pequeña exposición. Bueno, ahora para un poco, pues sí, dar una conclusión a esta información que hemos recibido en la exposición, quiero ofrecerles un pequeño, un pequeño y principiante ejercicio de lo que sería la improvisación en el barroco. Bueno, he elegido además porque es completamente solo, no tuve la oportunidad de tocar la progresión o tocar con algún compañero, pero bueno, creo que es posible y es viable dar este ejercicio con una progresión que básicamente elegí primero, segundo, quinto, primero sobre sol menor. Puede ser la tonalidad que sea, elijo sol menor. También podría ser primero cuarto, quinto primero, pero bueno, elijo el segundo grado. Y esa progresión con ese mismo patrón o ese ostinato lo voy a mantener durante un rato y arriba pues será el cello quien se encargue de dar esta ornamentación, ¿no? Obviamente
pues basada o lo más apegada posible a estas tablas de ornamentación que ya vimos en clase y que ya hemos visto en otras exposiciones de los diferentes tratados que exponen el tema, ¿no? Y que profundizan acerca de esto. Esto lo considero porque pienso que es una primera aproximación a una improvisación pues obviamente más estructurada, con muchísimo más conocimiento de contrapunto, armonía y todo esto. Yo pienso que una de las primeras herramientas sería poder intentar, o bueno, saber ornamentar la simple escala, ¿no? De sol mayor, de sol menor, perdón, y la simple progresión que estamos realizando. Yo asemejo este pequeño ejercicio con lo que sería como los grounds en Inglaterra, en los cuales pues tenemos una progresión de bajo prácticamente estática y pues alguien, un músico haciendo estas ornamentaciones, ¿no? Y también, bueno, utilizo una herramienta que se da en los procesos de improvisación, que es tratar de imaginar la melodía o lo que quiero ornamentar antes de hacerlo, ¿no? Entonces, si ven quizás que estoy pensando o alguna pausa, es porque estoy tratando de elegir qué ornamento o hacia dónde moverme, ¿no? Y esto es bastante viable tomando en cuenta que no hay ningún otro instrumento que esté en la pieza o que no se mueva, como el caso de la progresión de órgano, y puede darme la libertad de hacer pues una improvisación o una ornamentación completamente pues extempore, ¿no? O sea, en la marcha, ¿no? Y bueno, pues ese sería el ejercicio, el pequeño ejercicio. No quiero comenzar sin antes dar crédito de esta idea o de este ejercicio al maestro Eduardo Molina en YouTube. Es un músico extraordinario, extraordinario pedagogo. Yo siento también que da este y muchas otras herramientas o ejercicios para poder comenzar a trabajar la improvisación en el barroco y también en diferentes estilos. Entonces, bueno, voy a comenzar. Tengo aquí mi iPad y quiero que vean que no hay truco, solamente tengo la progresión del órgano que pongo aquí juntito para que logre captarlo el micrófono. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.
Bueno, pues esto sería todo. Voy a quitar mi pantalla. Muchas gracias, Daniel. Qué bueno que hiciste esta demostración. Hay mucho que decir. Estoy seguro que tus compañeros tendrán muchas preguntas, pero vamos a dejarlas para el Madre final mía. de la sesión. Así Ok, que muchísimas gracias. gracias.